¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra revisión de noticias internacionales. Conexión Global comienza a esta hora por las pantallas de CNN Chile, informaciones del mundo que puedes comentar a través de nuestras plataformas digitales utilizando siempre el hashtag Conexión CNN. Vamos a partir con una información que en el día de ayer sorprendió a muchos porque Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada en Estados Unidos en medio de una investigación en su contra por narcotráfico. La mujer de 31 años fue detenida este lunes en el aeropuerto Dulles International, ubicado en el estado de Virginia. Coronel es acusada de participar en una conspiración para traficar diversas drogas y es sospechosa de ayudar a Guzmán a escapar de la cárcel de alta seguridad Altiplano en 2015. Según la denuncia, Coronel intentó lo mismo al año siguiente. Se cree que la mujer actuó como mensajera entre el Chapo y sus soldados para que estos continuaran con las actividades de narcotráfico mientras él evadía a las autoridades entre el 2012 y el 2014. Así como cuando Guzmán ingresó a la cárcel en el año 2014. Luego que el Chapo fuera extraditado a Estados Unidos, Emma Coronel fue vista en diversas oportunidades en la Corte de Nueva York, donde su esposo estaba enfrentando un juicio en su contra. El que fuera el líder del cártel de Sinaloa está en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, cumpliendo su condena de cadena perpetua. Seguimos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden rindió un homenaje al 500.000 de víctimas que deja la pandemia en Estados Unidos, acompañado de la primera dama Jill Biden, así, y de la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo. El mandatario estadounidense participó en una ceremonia en el frontis de la Casa Blanca, en donde se encendieron velas en memoria de los 500.000 muertos. El presidente además ordenó que las banderas ondeen a media asta en los edificios federales. Durante la jornada, Biden también pronunció un discurso entregando sus condolencias y recordó las pérdidas que él ha sufrido con la muerte de su primera esposa y también de su hija, y posteriormente, recordemos, su hijo Beau Biden en 2015. El mandatario cerró su discurso con un nuevo llamado a vacunarse y no olvidar las medidas preventivas, pese a que hasta el momento se han administrado 61 millones de dosis de vacunas. Las proyecciones estiman que probablemente se registrarán otras 90.000 muertes en los próximos meses. Hoy marcamos un hito verdaderamente sombrío y desgarrador. 500.071 muertos. Son más los estadounidenses que han muerto en un año en esta pandemia que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas. Eso es más vidas perdidas por este virus que cualquier otra nación de la Tierra. Así que hoy les pido a todos los estadounidenses que recuerden a los que perdimos, recuerden a los que dejamos atrás. Inglaterra ya tiene plan de desconfinamiento. El cronograma presentado por el primer ministro Boris Johnson contempla el regreso a clases en marzo y permitirá al público volver a los estadios. Como prudente y irreversible, así calificó Johnson el plan que presentó ante el Parlamento. La hoja de ruta de la desescalada cuenta con una estrategia de 4 fases de al menos 5 semanas de duración cada una. En la primera etapa se permitirá que los estudiantes regresen a clases desde el próximo 8 de marzo. Días después se autorizarán las reuniones sociales al aire libre de máximo 6 personas. Museos, peluquerías, además de restaurantes y bares podrán volver a funcionar en abril. Mientras que desde mayo los estadios estarán autorizados a recibir al público cumpliendo un aforo máximo de 25%, pero nunca superando las 10.000 personas. Así, el gobierno británico espera que la nación regrese a la normalidad en junio. En paralelo, Reino Unido avanza en su campaña de vacunación. Para mediados de febrero, al menos 15 millones de personas ya habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Incluso si mantenemos el confinamiento indefinidamente, que en sí mismo costaría vidas y causaría un daño inconmensurable a nuestros hijos, no podríamos erradicar esta enfermedad. Por eso es correcto reemplazar gradualmente la protección brindada por la cuarentena por la protección de las vacunas. Nuestro enfoque es movernos con sumo cuidado y avanzar en 4 etapas, cada una con un mínimo de 5 semanas de diferencia.
Con un título falso y en plena pandemia, un joven de 19 años fue acusado de ejercer como médico en Argentina. A tal nivel llegó la situación que un paciente con COVID-19 falleció luego de ser atendido de urgencia por este falso médico. Si bien el acusado ya está detenido, el hecho causó sorpresa y preocupación en la zona, en Córdoba, sobre todo en aquellos que fueron atendidos por este falso doctor. Víctor Zapata nos cuenta más desde Argentina. Según la denuncia del Consejo de Médicos de Córdoba, Ignacio Nicolás Martín, de 19 años, usurpó la matrícula de una médica profesional, hecho que dicen haber descubierto en diciembre. El fiscal de la causa, Pablo Jávega, informó a CNN que Martín ingresó en mayo como voluntario al Centro de Operaciones de Emergencia de esa ciudad y estuvo en los diferentes brotes de COVID-19 de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina. Agregó el fiscal que el acusado ejerció como médico no remunerado en dicho centro y de manera remunerada en la municipalidad de Río Cuarto, ciudad ubicada a 213 kilómetros de la capital cordobesa. Pretende incorporarse como contratado dentro del staff de los profesionales médicos. Nos mandan una fotocopia de un carnet falsificado donde detectamos que esa persona no es médica. Ahí adoptamos la actitud de hacer la denuncia penal correspondiente. Según el fiscal Jávega, el joven señalado se abstuvo de declarar sobre los hechos que se le atribuyen. Contactados por CNN, los abogados de Martín informaron que no realizarían declaraciones. Las autoridades del municipio y la provincia de Córdoba declinaron hacer declaraciones a CNN sobre los procesos de control que aplican a sus trabajadores. Al momento de él acreditarse como profesional de la salud, debería habérsele pedido un certificado de matrícula y la documentación correspondiente. El fiscal Jávega dijo que a Martín se le investiga por el uso de documento público falso agravado, uso de documento privado falso, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y defraudación agravada en grado de tentativa. El jefe de prensa del municipio de Río Cuarto dijo a CNN que cuando se dio el máximo de casos de coronavirus a fines de septiembre, Martín quedó al frente del Centro de Operaciones Tácticas, tuvo a su cargo una ambulancia municipal y prestó servicios como médico en diversas oportunidades para el COE y para la municipalidad local. Este hecho despertó la preocupación de residentes de la zona que se enteraron por los medios que ellos o sus familiares habían sido atendidos por un joven de 19 años sin título médico. Cuando me enteré me quise morir, porque un chico de 19 años que no tiene matrícula, no tiene estudio, nada, estoy totalmente en la duda qué medicación le colocaron. La madre de María Alejandra Fernández falleció en octubre. Luego de conocer la historia de este falso médico, Fernández presentó una denuncia que fue admitida y está siendo estudiada por el fiscal de la causa para ver si le suma otra imputación a Martín y bajo qué cargos. Y esta gente vino directamente remitido por el COE Central de la provincia de Córdoba. Si ahí hay responsabilidad de funcionarios públicos, lo vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo la causa. Las autoridades dicen que esta es la única denuncia judicial de este tipo por el momento. El Consejo de Médicos de la provincia informó que por año suelen haber entre 5 a 7 denuncias por falsos médicos. El titular de la entidad le dijo a CNN que es una cifra baja. Considera que el caso de Martín es único por el contexto de la pandemia y por tratarse de alguien de 19 años. Para CNN, Víctor Zapata, Córdoba, Argentina. Y seguimos con noticias relacionadas con Argentina, aunque vienen desde México, donde se encuentra de visita oficial el presidente Alberto Fernández, quien se refirió nuevamente al escándalo de las vacunas VIP, culpando a la prensa argentina y haciendo un llamado a la justicia a terminar con lo que calificó una payasada. Los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández, entre los que recibió la vacuna indebidamente. Pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo.
Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El Serum Institute de India, el mayor fabricante de vacunas, pidió a los gobiernos extranjeros que tuvieran paciencia con la entrega de dosis contra el COVID-19. Este instituto, encargado de la producción de la vacuna Oxford-AstraZeneca, informó que con esta medida se le dará prioridad a la campaña de vacunación local. Esto a pesar de que muchos países de escasos recursos dependen del laboratorio para inmunizar a su población. Y es que la situación en India tampoco es fácil, con más de 10,9 millones de contagios. Se ha convertido en el segundo país después de Estados Unidos con más casos. Además, el gobierno también ha sido criticado por su lento manejo en la inoculación. De hecho, solo han inyectado a 11 millones de personas en el país. El objetivo era inmunizar a 300 millones para julio, en un país que tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes. Volvemos a nuestra región. Trabajadores de la salud en Bolivia se enfrentaron con la policía en una protesta contra una ley del gobierno que permitiría la contratación de profesionales extranjeros. Los sanitarios llevan ya 5 días paralizados y ya a ellos se han sumado otros gremios que exigen mejoras en las condiciones laborales al gobierno de Luis Arce. La manifestación pretendía llegar al Palacio Presidencial en La Paz, pero los efectivos de seguridad impidieron el paso, produciéndose los primeros enfrentamientos. La atención en los hospitales fue suspendida y solo se atienden casos de emergencia. La ley incluye la prohibición de la suspensión de la atención médica y la regulación de la contratación de personal médico y los costos de los servicios en clínicas privadas en casos de COVID-19. Cambiamos de tema. La llamada pobreza menstrual ha impedido que millones de niñas y jóvenes no puedan ir a sus escuelas alrededor del mundo. Pero países como Escocia y Nueva Zelanda, ambos gobernados por mujeres, han impulsado medidas como la distribución gratuita de artículos de higiene femenino en los recintos educacionales. Catalina Carrizo nos cuenta más. Antes de la llegada de la pandemia, unas 130 millones de niñas y jóvenes en el mundo dejaron de asistir a la escuela según datos de la UNESCO. Las razones son variadas, pero hay una que se repite, ya sean países ricos como pobres: la llamada pobreza menstrual, la misma que Nueva Zelanda se fijó combatir. Tenemos a una de 12 estudiantes afectadas que están faltando a la escuela como resultado de algo que experimenta el 50% de la población. No queremos que ningún alumno falte a la escuela porque no tiene acceso a los productos para la menstruación. Esta es nuestra manera de superar eso. El gobierno de Jacinda Ardern decretó que a partir de junio repartirá de manera gratuita en todos los centros educacionales productos básicos para la higiene menstrual. Para eso se destinó un fondo de $18 millones. Sabemos que la pobreza menstrual es un problema para algunas mujeres en nuestras comunidades, adolescentes y mujeres y jóvenes, y deberíamos hacer algo por eso. Creo que es particularmente bueno para grupos socioeconómicos bajos como las mujeres maoríes y Pacifica. Nueva Zelanda no es el único. El año pasado, Escocia fue la primera nación del mundo en garantizar el acceso gratuito a estos productos, tras aprobarlo por unanimidad en el Parlamento. La menstruación es normal. El acceso universal a tampones, toallas higiénicas y opciones reutilizables debería ser normal también. Los periodos dignos no son algo radical o extremo. Es simplemente lo correcto. Gracias a esta norma, muchas mujeres podrán pedir en cualquier edificio público artículos como tampones y toallas higiénicas. Sin embargo, estas políticas son una realidad muy lejana en algunos países. En India, la menstruación sigue siendo un tema tabú y se estima que el 12% de las mujeres que menstruan no pueden pagar productos sanitarios. No sabía lo que me estaba pasando. Estaba aterrada cuando fui a la escuela y mi ropa se manchó. Me dijeron que me fuera a casa. Muchas mujeres son excluidas de eventos sociales y religiosos, ya que su periodo representa un símbolo de impureza a nivel cultural. Es por esto que también muchas niñas terminan abandonando la escuela. No tienen facilidades en las escuelas, así que no se pueden cambiar sus toallas o trapos fácilmente. Por eso usan telas empapadas todo el día y es imposible que se concentren. A veces es tan malo que solo se van a sus casas y faltan a clases.
Nueva Zelanda y Escocia, dos países gobernados por mujeres, buscan terminar con este fenómeno global para así seguir emparejando la cancha. España conmemoró este martes 40 años del fallido intento de golpe de Estado cuando el país recién transitaba por la democracia. El hecho ocurrió el 23 de febrero de 1981 cuando el teniente coronel Antonio Tejero intervino con un arma de fuego en la mano en la votación que estaba realizando la Cámara de Diputados y que otorgaría la presidencia a José Calvo Sotelo. El objetivo de este militar era convertir a otro soldado, Alfonso Armada, en el presidente de España tras la renuncia de Adolfo Suárez en enero de ese mismo año. Este intento de golpe es recordado como el hecho histórico que logró cimentar la democracia en el país, la cual se había recuperado solo hace 6 años antes, después de la dictadura, recordemos, de Francisco Franco. Algunas autoridades españolas han participado de esta conmemoración. De hecho, el actual rey, Felipe VI, aprovechó para reivindicar la figura de su padre, quien, recordemos, se encuentra en Emiratos Árabes tras verse involucrado en un caso de corrupción. El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Volvemos a nuestra región. El presidente Jair Bolsonaro desató una crisis en Petrobras tras postular a un militar como nuevo director de la compañía. Las acciones de la petrolera se derrumbaron más del 21% al cierre en una caída que arrastró al índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo, la mayor plaza bursátil de Latinoamérica, a una pérdida del 4,87%. Esto luego que el mandatario brasileño nombrara al general de reserva del ejército y ex ministro de Defensa, Joaquim Silva de Luna, como presidente de Petrobras. Desde el fin de la dictadura, en los años 80, que ningún dirigente militar se había situado a la cabeza de la petrolera estatal, lo que ha desatado temores a una mayor intervención en la economía. Los números de la compañía comenzaron a sufrir desde el viernes, después que Bolsonaro anunciara que habrían cambios en la empresa y criticara fuertemente los aumentos sucesivos en el precio de combustibles. Petrobras incrementó 4 veces los valores en lo que va del año 2020, lo cual irritó a los camioneros, quienes han amenazado con irse a huelga. Bueno, indignación ha causado en Colombia el asesinato de un joven peruano de 19 años al que empujaron desde un puente. El crimen fue grabado y viralizado a través de la plataforma TikTok y aún se desconoce la identidad de los responsables. Los detalles en la nota de Fernando Ramos. Es una escena de horror cuya totalidad hemos decidido no mostrar. Unos desconocidos abordan a un joven a un lado de un puente vehicular sobre un abismo. ¿Eres o no eres? ¿Ah? ¿Eres de dónde? De Guadalajara. ¿De qué país es? De Perú. Diga ahí, ¿de dónde? De Perú. Segundos después de que, como oyeron, el joven respondiera que es de Perú, una persona lo arroja al vacío. El video, que se volvió viral, comenzó a circular desde el pasado 15 de febrero en redes sociales. El hecho parecía haber ocurrido en Colombia. Cuando los familiares del joven peruano de 19 años, Silvano Cántaro, observaron las imágenes, dicen haberlo reconocido como la víctima de la brutal agresión, según relataron a medios locales en el vecino país. De inmediato se encendieron las alarmas entre las autoridades de los dos países y este fin de semana la Policía Metropolitana de Medellín confirmó el hallazgo de un cuerpo con características similares a las de Cántaro en un abismo bajo un puente en la localidad de Mercaderes, en el sur de Colombia. Informamos que en el departamento de Cauca, más exactamente en el corregimiento Las Mojarras del municipio de Mercaderes, en el fondo de un puente vehicular, se hallaron unos restos óseos que coinciden con las características del joven peruano en los videos que circulan por las redes sociales. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación nos encontramos
extrayendo el cuerpo para llevarlo a medicina legal y establecer la identidad plena de esta persona. Varios familiares de Silvano Cántaro viajaron este lunes a Medellín, según la policía colombiana, para ayudar a establecer o descartar que se trate de la misma persona. Los mismos familiares han dicho además a medios peruanos que desde el pasado 10 de febrero no sabían nada de él, que viajó a la capital de Antioquia para comprar alguna ropa y revenderla en su país para ganar algún dinero para su sustento. Aún se desconoce qué pasó después de su última llamada a la familia. En Perú se han realizado manifestaciones en rechazo a este hecho, calificado de aberrante por autoridades de ambos países. Si bien no se han determinado las circunstancias del crimen y tampoco se ha identificado a los agresores, muchos en las redes sociales y en las calles de Perú sostienen que el acento de los agresores es venezolano, algo que CNN no puede confirmar. Por ello, varias manifestaciones han terminado frente a la sede de la Embajada de Venezuela en Lima, donde los ciudadanos han pedido que se aclaren los hechos y se haga justicia. CNN no ha podido establecer si el video fue grabado por uno de los agresores y tampoco qué pudo haber ocurrido antes y después de los hechos. Varios incidentes violentos entre ciudadanos peruanos y venezolanos en ambos países hacen temer a las autoridades por posibles brotes de xenofobia aún peores. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Más de 6.500 trabajadores inmigrantes murieron preparando el Mundial de Qatar, que se realizará en 2022. De acuerdo a una investigación hecha por el medio británico The Guardian, la mayoría provenía de países como India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. Según cifras oficiales, un 69% de los fallecimientos se deben a insuficiencias cardíacas y respiratorias, es decir, causas naturales. Sin embargo, el país realizó estos informes sin autopsias ni explicaciones médicas legítimas. Esta ha sido una de las principales críticas de la organización Human Rights Watch, quienes pidieron al gobierno transparentar las muertes. Como respuesta, las autoridades declararon que los fallecimientos están dentro del rango esperado y son proporcionales a la cantidad de trabajadores involucrados en este proyecto. También agregaron que los funcionarios tienen acceso a atención médica gratuita y de primer nivel. Por otro lado, el comité organizador del evento lamentó las muertes y aseguró que van a investigar cada uno de los casos para tomar lecciones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció el avión Air Force One a Kim Jong-un para llevarlo a Corea del Norte. El hecho habría ocurrido tras la cumbre de Hanoi en Vietnam durante el 2019, en la cual no se llegó a un acuerdo entre ambos países respecto a las sanciones por el arsenal nuclear. Así lo indica el documental de la BBC, Trump Takes on the World, en el cual Matthew Potting, exfuncionario de seguridad nacional del magnate, señaló que Trump, sorprendiendo incluso a los diplomáticos más experimentados y sin consultar a ninguno de sus asesores, ofreció al dictador norcoreano llevarlo de regreso a Pyongyang en el avión presidencial como una muestra de amistad. Sin embargo, Kim rechazó la invitación. Este encuentro ha sido una de las tantas aristas de la peculiar relación entre Donald Trump y el dictador de Corea del Norte, la cual ha sido objeto de numerosos comentarios y análisis en la prensa internacional. Ambos anunciaron públicamente que mantenían una buena sintonía, no obstante, nunca llegaron a lograr un acuerdo o acercamiento entre ambas naciones para terminar con la desnuclearización. Datos que se conocen después de que el expresidente de Estados Unidos dejara ya hace unas semanas, hace más de un mes ya, la Casa Blanca. Y con esta información entonces estamos dando por finalizada nuestra revisión de noticias internacionales. Recuerda que mañana a las 8:30 de la mañana tenemos una actualización con todas las noticias del mundo. Ustedes sigan a la sintonía de CNN Chile. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos.